Estamos de regreso en Cuerpo Médico hoy para hablar sobre la gota y me acompaña la especialista. Quiero darle la bienvenida a la doctora Yanet Tapia Colonna. Ella es reumatóloga del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao y le damos la bienvenida, doctora. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias, Fátima, por la invitación. Y bueno, para hablar de esta enfermedad que es la gota, ¿de qué trata y cuáles son estos primeros síntomas que puede tener alguien que nos está viendo? Bueno, la gota es una forma de reumatismo metabólico, ¿no? Es una enfermedad cuya característica principal es el dolor, ¿no? El dolor agudo, abrupto, ¿no? Que se puede presentar en una persona en forma intempestiva, ¿no? Que se presenta mayormente en los miembros inferiores. ¿Y por qué en los miembros inferiores? Porque la cristalización del ácido úrico tiene que ver mucho con la producción de esta enfermedad. Y el ácido úrico se cristaliza con más facilidad en las zonas más frías del cuerpo. Entonces, al ser los pies las zonas más frías, de menor temperatura, es donde se cristaliza con más facilidad el ácido úrico. Por eso es que ahí se presenta la enfermedad. ¿Y a quiénes les puede dar esta enfermedad? ¿Cuál es este grupo? Esta enfermedad ataca mayormente a hombres, ¿no? Hombres en edad productiva, ¿no? Justamente su aparición es a partir de los 30 años, 40 años, ¿no? Pero las mujeres no nos libramos de esta enfermedad. Con la menopausia, la incidencia de gota se equipara entre ambos sexos, ¿no? Al parecer, la hormona femenina protege de la aparición de gota, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa en el cuerpo cuando tengo este diagnóstico? ¿Qué está sucediendo al interior? Bueno, están elevándose los niveles de ácido úrico, ¿no? El ácido úrico es una sustancia que se produce por la degradación de las proteínas, por el metabolismo de las proteínas, y mayormente las proteínas de origen animal, ¿no? Que tienen en su base de formación las purinas, ¿no? Entonces, estas proteínas al degradarse producen como elementos de desecho el ácido úrico. Entonces, si la persona produce tiene una ingesta mayor de proteínas animales, de purinas, y tiene también algún problema para la excreción urinaria del ácido úrico, el ácido úrico se eleva en la sangre y se cristaliza. Entonces está muy vinculado a la alimentación. Si yo tengo un alto consumo de carnes rojas... Claro, sí. Hay 7 factores de riesgo más importantes en esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, tú lo has dicho, la alimentación, ¿no? La alimentación con exceso de ingesta de proteínas animales, la ingesta de alcohol también, ¿no? El sobrepeso también es un factor de riesgo importante. Las personas obesas hacen con mayor facilidad gota. El antecedente familiar de haber tenido algún familiar, padre, tío, ¿no? Con esa enfermedad. Incluso hay familias de gotosos, ¿no? Y el padre, los hijos, los tíos... Es decir, hay que tener atención y prevención si es que mi familiar han sufrido para yo hacer un chequeo preventivo. Doctora, vamos a ir conversando sobre el tema, pero voy a darle pase a Sara, porque nos va a hablar sobre las aceitunas. Sara, estamos acá todos a la expectativa. Gracias, Fátima. Como tú ves, aquí estoy rodeada de árboles de aceitunas y he estado mirando, observando muy dedicadamente, y aquí ya empezamos a tener pequeños inicios de fruto, que son pues varios botones que están saliendo para poder dar esta gran cantidad de aceitunas. De hecho, muchas personas se empiezan a preguntar, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre las aceitunas verdes, las aceitunas negras? Pues así, cuando ustedes las ven en el árbol, estas siempre tienen un color verde. Pero las aceitunas negras no son otra cosa que la misma aceituna verde que ha pasado por un proceso de maduración. Pero claro, no es que yo cosecho la aceituna y espero un ratito y luego me la como, no.
Estas aceitunas, si ustedes se dan cuenta, a veces tienen un sabor ciertamente amargo y son realmente sustancias que tiene el propio fruto para poder defenderse frente a agresores. Por eso, antes de que lleguen las aceitunas a la mesa, como ustedes la pueden ver acá, estas aceitunas pasan por un proceso de remojo, muchas veces de fermentación, para poder llegar justamente a este punto. Y si ustedes empiezan a ver por aquí, van a darse cuenta que tienen colores distintos, porque justamente tiene que ver con los procesos de maduración que va teniendo este fruto, desde un color verde y tornándose cada vez más oscuro hasta llegar a tono oscuro totalmente, que son las aceitunas moradas o negras que conocemos. Hay variedades de aceitunas dependiendo justamente de la plantación que estamos teniendo, pero aquí queremos destacar el valor nutricional que tiene este fruto. Así como ustedes ven las aceitunas, esta capa gruesa es básicamente fibra que contribuye con la salud del colon y con la buena digestión. Pero la pulpa, esa carnosidad, está llena de aceite. Un aceite saludable de tipo omega 9, que es justamente el mismo que obtenemos del prensado de estas aceitunas para obtener el aceite de olivo. Aceite que justamente se ha demostrado en diferentes estudios que tiene el beneficio de poder ayudar a bajar los niveles de colesterol en sangre. De tal manera que me preguntarán, ¿las aceitunas tienen la misma propiedad? Claro que sí, pero obviamente tiene una concentración de aceite mucho menor que si yo consumo el aceite de oliva en sí mismo. Entonces aquí, ¿las aceitunas es un alimento saludable a pesar de sus grasas? Definitivamente sí lo es. Y estas aceitunas además tienen la ventaja de poder utilizarse en diferentes preparaciones. De hecho, la mejor manera para mí de consumirlas es así frescas. Y ustedes cuando las compran tienen la posibilidad de hacer diferentes preparados, como por ejemplo estas aceitunas que están justamente en aceite, así como lo ven, y es una manera excelente de conservarlas. No sé si me ayuda la cámara y le van a dar cuenta que está recubierto de aceite para mantenerlos. Y ahí ustedes pueden también experimentar con diferentes sabores a través de hierbas que pueden colocarle, incluso un poquito de limón si desean, o también optar por esta otra forma, que están conservadas en agua. Y justamente estas que están conservadas en agua, muchas veces para poder contribuir con la conservación, se le agrega además una buena cantidad de sal. Y es así, por ejemplo, que cuando consumimos o compramos en un supermercado las aceitunas que ya están empacadas, se van a dar cuenta que tiene un octógono de alto en sodio, porque muchas veces se le utiliza bastante sal para poder mantener la conservación y buena parte de las aceitunas agarra nuevamente este nivel de sodio. Hasta aquí llego la primera parte de mis aceitunas, porque luego vamos a avanzar con la forma más adecuada de consumo y sobre todo cuántas aceitunas me puedo comer. Adelante contigo, Fátima. Bueno, como siempre, Sarita, provocándonos. Esas aceitunas están deliciosas y de verdad hay muchas maneras de consumirlas, pero qué bueno saber que nos ayudan en varios procesos a estar saludables con nuestro organismo. Gracias, y estará, por supuesto, Sara más adelante con más información. Estamos aquí hablando sobre la gota. Me acompaña la doctora Janet Tapia, ella es reumatóloga del Hospital Daniel Alcides Carrión, y estamos hablando sobre las características de la gota. Doctora, ¿qué es lo más frecuente que usted ve en consulta? Errores que cometen los pacientes, como que no van a tiempo, como dejan de lado el tener una consulta con anticipación. ¿Cómo empeoramos esta enfermedad? Realmente esta enfermedad en sí misma es a veces desconcertante para los pacientes y va en contra también de su tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el paciente con gota es el paciente que tiene un dolor intenso, abrupto, que le dura 3 días y que desaparece así como vino y no le queda ninguna secuela. Entonces, yo paciente me siento en la, ¿qué le digo? En la tentación de pensar de que es algo pasajero, ¿no? Que no ha sido nada importante, que no necesito ningún tratamiento, y sigo así mi vida con la enfermedad hasta que vienen las complicaciones. Entonces, es bueno remarcar que las complicaciones de esta enfermedad
son mucho más graves que simplemente el dolor que produce, ¿no? Entonces, estas complicaciones son principalmente de aspecto cardiovascular y de aspecto renal, ¿no? Ahora, faltaban algunos factores importantes de riesgo que no te mencioné y que son importantes que la población conozca. Es en relación a la presentación de esta enfermedad en personas que toman ciertos medicamentos, ¿no? Antihipertensivos, diuréticos, ¿no? Aspirina misma a bajas dosis, ¿no? Pueden facilitar o promover que el paciente altere su metabolismo del ácido úrico, ¿no? Incrementando el ácido úrico en la sangre y produciendo su cristalización en las articulaciones. Y otro factor importante también, los pacientes que padecen de enfermedades crónicas, como la diabetes, como la psoriasis, ¿no? Donde hay una proliferación de catabolismo de las proteínas de la piel, Claro. ¿no? Y se puede presentar esta enfermedad. Vamos, doctora, esta con una enfermedad. llamada. Ya tenemos Listo. a Victoria en la línea telefónica. Victoria, muy buenas tardes. Aquí la doctora Tapia la escucha. Aló, doctora, muy buenas tardes y muchas gracias por su tardes, respuesta. Victoria. Buenas Mire, tardes. doctora, yo me ha venido el dolor del talón hacia arriba, el nervio que cruza detrás del pie, pero ha sido insoportable, doctora. Me he ido de emergencia al hospital y me han puesto las ampollas de diclofenaco, me han dado ibuprofeno en pastillas. He llegado a mi casa 3 días de ampollas, me ha desaparecido, pero me ha vuelto más fuerte. Me he ido nuevamente y le he dicho que me vean, que me citen, me den referencia, algo. No han querido, me han dado tramadol. ¿Cuánto pesas, Victoria? ¿Cuánto pesas? Yo peso 63 kilos, 63 mido 1,45 m. ¿Y Tengo es la 60 años. primera vez que tienes dolor en los talones? Sí, la primera vez, pero se me ha quedado hinchado. Ujú. Ya. Muy bien, Pero Victoria. 15 días no he podido caminar, doctora. Muy bien, ¿A vamos. qué Claro. médico debo de ir, por favor? Muy bien, Claro. Victoria. Vamos a darle la consulta aquí a la doctora Tapia. El talón. Uno Claro. siempre relaciona de repente la gota con el dedo gordo del pie. Claro. Se puede presentar también en otras partes. Claro, lo frecuente es el dedo gordo del pie, pero también y casi con la misma frecuencia el tobillo, el talón, el tarso, o sea, la parte anterior del pie, ¿no? O sea, hay crisis aguda, se llama eso, de gota, en la cual todo el dorso del pie está enrojecido como un tamal, Claro. digamos, ¿no? Ahora, en el caso de Victoria, que ya, bueno, le han mandado diclofenaco, ella pregunta, ¿a qué especialista debo acudir? ¿Cómo Claro. puedo tener...? Es dolor en el talón de tipo agudo, en el cual no ha habido un traumatismo de por medio y aparentemente la paciente no tiene sobrepeso. Habría que evaluarla, yo creo que medicina general o reumatología, en el caso que haya especialistas En Trujillo, ¿no? especialidad, Me en está Trujillo, llamando. claro. Ahora, doctora, generalmente uno habla En que... Trujillo la- hay muy buenos especialistas. Hay muy buenos, ¿no? Que la gota está vinculada a las carnes rojas, pero hay vegetales que nos hacen daño si tenemos diagnóstico de gota. Bueno, la fructuosa también interviene en el metabolismo del ácido úrico y facilita la producción de la cristalización del ácido úrico. Entonces, los alimentos con fructuosa, o sea, con un azúcar pentosa, son facilitadores de la enfermedad. Dentro de esos alimentos, por ejemplo, uno que utilizamos frecuentemente en una dieta sana, pero que para los pacientes con gota no es tan sano, es el tomate, ¿no? O sea, el tomate no debe ser Claro, yo le digo, ingerido, doctora, me estoy alimentando sanamente, comiendo mi ensalada de tomate Claro. y estoy perjudicando y haciendo que haya una crisis. como me pasó con un paciente, ¿no? Que sus niveles nunca bajaban de ácido úrico. Y en era sangre, por esa y era alimentación eso. saludable con tomate. Vamos con otra Exacto. llamada, doctora. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestra siguiente televidente. Sí, es Tania desde Apurímac. Tania, aquí la doctora Tapia la escucha. Qué lindo. Buenas tardes, doctora. Doctora, yo quisiera saber, porque tengo del pie, en la tercera, tengo una bolita que se me ha puesto en mi dedo. He ido a un podólogo, pero no sabía qué diagnosticarme, pero no sé a qué se debe. Por favor, quisiera saber eso. ¿Una bolita dura o blanda? Blanda, es como un líquido. Y fui al podólogo, no me dijo,
Nada, pero si caminas la remoja nomás que capaz es callo, me dijo, pero no es callo, es una bolita, es un líquido que se me ha... ¿no? Bueno, Muy bien, Tania, muchas gracias muy por la bien. llamada. Tania, hay que evaluar bien con profundidad eso. Ahora en gota se produce en forma a mediano plazo y a largo plazo una cristalización del ácido úrico en piel que se llaman tofos, ¿no? Que son concreciones, son nódulos o bolitas, digamos, que aparecen alrededor de las articulaciones. Estos nódulos por gota, que se llaman tofos, tienden a abrirse muchas veces y a excretar una secreción blanquecina que no es otra cosa como una tiza, que es el ácido úrico, ¿no? Entonces hay que asistir al médico para que Claro. haga un buen diagnóstico. Es la gota tofacia, por ejemplo. Muy bien, ¿no? vamos ahora con otra llamada. Ya tenemos a Manuel desde Oxapampa. Manuel, buenas tardes. La doctora Tapia lo escucha. Sí, tengo dolor. Buenas tardes, doctora. Tengo dolores en el tobillo y en la muñeca. Ya. ¿Cuál es su edad y su peso, Manuel? Mi edad es 64 años y mi peso es 84 kilos. Ya, o sea, estamos un poquito subiditos. ¿Podría ser estos dolores un síntoma? Podría ser. ¿Usted es hipertenso? Creo que ya se fue la llamada, pero en fue la todo llamada, caso, si sí. fuera hipertenso, Si es hipertenso, hay más posibilidades que sea gota, pero por el peso, por la edad y por el sexo, hay una alta probabilidad de que pudiera ser gota. Y cuando pasa algún tiempo, más de 5 años, ya los ataques dejan de ser predominantemente en los miembros inferiores y ya pueden ser en las muñecas, en los codos, Sube. y lo cual ya nos da una manifestación de gravedad, de severidad de la enfermedad. claro que sí. ¿No? Vamos ahora con Raúl, que está en Huánuco y también tiene una consulta. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señor Raúl. Sí, buenas tardes. Lo Mi escuchamos, pregunta es lo siguiente. lo escuchamos, Raúl. Mi pregunta es lo siguiente, doctora. Yo la gota lo tengo hace 15 años ya. Entonces, ¿qué sucede? Como estaba hospitalizado hace una semana atrás, entonces no he tomado el arbutinol con la colchicina. Entonces, ¿qué resulta? Eso ha reflejado unos dolores intensos en el hombro y en las dos muñecas, Claro. que hasta ahorita no puede desinflamarlo. Usted, por favor. Gracias, Raúl. Justamente en estos casos, cuando el paciente con gota es sometido a una cirugía o está postrado en cama o está hospitalizado, como en el caso de Raúl, es muy frecuente que se presenten crisis agudas, ¿no? Como la que está teniendo en este momento. Claro. ¿Y ahí qué es lo que debe hacer? ¿Acudir al médico para que le dé más medicina, le cambie? ¿O va a Tienen que pasar? instalarle el tratamiento para etapa aguda. O sea, la gota tiene 2 tipos de tratamiento, 1 hasta 3. Uno de la etapa aguda, uno de mantenimiento y uno para evitar complicaciones, ¿no? Entonces, en el caso del señor Raúl, hay que darle un tratamiento para etapa aguda Y después continúa con el y tratamiento. después con su tratamiento de mantenimiento. Ujú. Vamos ahora con otra llamada. Ya está María en Chimbote. María, buenas tardes, la escuchamos. Qué emocionante. Doctora, buenas tardes. Una consulta. Mire, yo sufro de artrosis ya a la espalda y a la columna. Ya, pero ahora las rodillas me duelen un poco también. Ya, y en la planta del pie, encima, me ha salido como una bola. Ya lo va a tener como año y medio ya. Claro. ¿A qué se debe eso de ahí? Muy bien, María, Sí, vamos pues. con la doctora. Bueno, estamos en el tema de gota, pero la artrosis también es una enfermedad prevalente, ¿no? La enfermedad, el reumatismo por desgaste más frecuente en el mundo, ¿no? Entonces hay que bajar un poquito de peso, ¿no? Hay que prevenir con una dieta saludable, ¿no? Hacer ejercicio para fortalecer los músculos de los muslos, para evitar de que la artrosis incremente en las rodillas y en las caderas, ¿no?
Eso es lo importante, sobre todo en la mujer y cuando van pasando los años y la protección de la hormona femenina disminuye. Claro que sí. Claro. Bueno, qué interesante, doctora, aprender todo esto con usted. Y vamos ahora, la doctora continúa, por supuesto, con nosotros respondiendo sus preguntas, pero nos vamos con Sara porque nos prometió más información interesante en torno a la aceituna. Sara. Claro que sí, Fátima, y estoy muy atenta escuchando todo lo que nos dice nuestra invitada y coincido totalmente en todos los consejos que está dando referidos justamente al ácido úrico y al cuidarse en el tema de la dieta, ayudar a bajar de peso, va a contribuir bastante una dieta saludable y dentro de esta dieta contarles que las aceitunas sí están permitidas en pacientes que tienen el ácido úrico elevado porque no es una buena fuente de purinas. Justamente las purinas son estas sustancias que son típicamente presentes en los alimentos de origen animal y que en el metabolismo se transforman justamente en este ácido úrico que luego va precipitando. Hay alimentos vegetales que también lo tienen, por ejemplo la soya es algo que debería cuidarse y algunas menestras también, pero las aceitunas sí van en esta dieta para cuidar los niveles de ácido úrico. Pero bueno, yo les contaba que las aceitunas, cuando uno las va cosechando del árbol, tienen este color verde, fresquito, intenso, que tienen que remojarse varias veces para poder perder este sabor amargo, pero al mismo tiempo, a medida que van madurando en este proceso de preparación, se van tornando cada vez más oscuras. Entonces aquí con la cuchara yo quiero agarrar estas dos, tanto la verde como la morada, para decirles que en este proceso de maduración, las aceitunas van tornando una mayor cantidad de aceites, es decir, las verdes tienen menos concentración de aceite que las oscuras. Por tanto, las oscuras tienen un poco más de aporte de calorías, pero eso no limita su consumo. Uno puede consumir las aceitunas dentro de una dieta saludable considerando que este es un aporte de grasa natural. Si yo estoy haciendo una dieta, por ejemplo, para perder peso, una cantidad de 6 unidades de aceitunas es una porción adecuada, de tal manera que yo puedo comer un pan con aceitunas, puedo prepararme una ensalada y colocarle las aceitunas, complementar con otros alimentos, o de lo contrario, despepitarlas, preparar una suerte de pasta, untarlas incluso en el pan o colocarlas de acompañamiento incluso en un arroz con aceitunas, que también es muy rico y puede ser parte de las variantes. Pero si yo no tengo problemas de peso, yo puedo incrementar la cantidad entre 8, 12, incluso hasta 14 unidades de aceitunas. El hecho de que estén conservadas en aceite o que estén conservadas en agua no incrementa el aporte de calorías. Por tanto, yo puedo presentarlas así con aceite o con agua y son igual de nutritivas e igual de deliciosas. Simplemente es un tema de optar por qué método de conservación yo quisiera mantener este producto. Ahora, las aceitunas se pueden consumir desde muy temprana edad, incluso niños desde la alimentación complementaria, es decir, a partir de los 6 meses de edad yo puedo darle aceitunas a este niño. Pero este bebé, como aún no tiene este trabajo masticatorio, yo puedo, digamos, licuarlas, formar una pastita e incorporarla en el alimento y incrementar de esa manera el aporte de calorías de esa papilla de una manera saludable y natural. Es importante que a medida que va pasando el tiempo, si yo voy a ofrecerle aceitunas a un niño, asegurarme de quitarle el huesito o pepa para evitar que ese niño pudiera atorarse y acostumbrarle a tener alimentos de diferentes sabores. Estamos acostumbrados, sobre todo si son pequeños, a los alimentos suaves, dulces, pero tener este tipo de alimentos amplía la variedad de la dieta y hace que esta persona tenga mayor disposición a probar alimentos nuevos. El adulto mayor también puede consumir aceitunas sin problema y siempre teniendo en cuenta que si tengo problemas de masticación, ya tengo, problemas con las encías, entonces esperar que sea una aceituna que tenga una maduración más larga, que sea más blandita para poder facilitar el poder masticar y consumirlo. Y bueno, de esta manera, amigos, terminamos este momento de nutrición. Espero que hayan aprendido más de las aceitunas, un alimento saludable que debemos incorporar y que, por supuesto, tienen un sabor muy, pero muy agradable. Ahora sí, nos vamos a un corte, pero regresamos con más aquí en Cuerpo Médico.
Estamos de regreso en Cuerpo Médico conversando sobre la gota y hoy me acompaña una gran especialista, la doctora Janet Tapia del Hospital Daniel Alcides Carrión, quien nos está calmando acá con sus respuestas. Doctora, vamos con más llamadas, por favor, y tenemos ahora sí a Carlos ya en la línea telefónica. Carlos, buenas tardes, la doctora lo escucha. Aló, buenas tardes, doctora. Quería hacerle una consulta. Tengo en mis brazos, antebrazos y en mi tórax como unas pelotitas como de grasa. Les habré contado como 28 así en mi cuerpo, ¿no? Son un promedio de 2 a 3 centímetros. No sé a qué se deberá eso. Son como unas grasitas así como duras. Muy bien, a ver, bueno, ¿quién lo podría evaluar, doctora, para saber? El dermatólogo, ¿no? El dermatólogo. Bueno, Carlos, claro, tendría que ir al dermatólogo para que pueda evaluarlo y decirle a qué se deben y pueda darle una solución inmediata. Nos vamos con otra llamada. Está María en Surco y también tiene una consulta para la doctora Tapia. María, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si el consumo de alimentos con gluten perjudican a los síntomas de estas enfermedades inflamatorias. Muy bien, vamos a hacerle la consulta a la doctora. No necesariamente, no necesariamente. ¿El chocolate? El chocolate sí. O sea, no chocolate, no tomate. No chocolate, no tomate, no mariscos, no carnes rojas, no alcohol. Sobre todo eso le ponemos subrayado, ¿no? Ni siquiera no una copita, porque a veces dice, doctora, pero una copita por mi cumpleaños. El paciente que tiene antecedente genético familiar de gota, preferible que sea abstemio. Muy bien. Vamos con más llamadas y ya tenemos en la línea a Javier desde Arequipa. Javier, muy buenas tardes. Gracias por llamarnos. Aquí la doctora Tapia está atenta a su consulta. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo desde Arequipa. Tal vez no sea el caso de la especialidad, pero de repente me puede dar un alcance. Me da calambres en las noches y insoportable en las piernas, el muslo, así, ¿no? Entonces tengo que levantarme de la cama para poder estirarme bien y recién me pasa, pero eso me pasa por unos 10, 15 minutos, ¿no? De repente me puede dar un alcance, doctor. Muy bien, muchas gracias, Javier. Los calambres son manifestaciones pues de contractura muscular, muchas veces está implicado el tema de la vascularización, hay mala irrigación. En todo caso debería consultar con medicina general, ¿no? A veces pacientes también o personas que tienen por los medicamentos que reciben disminución de potasio, ¿no? Entonces hay necesidad de que lo evalúe un médico general, ¿no? Porque los calambres ya muy intensos y repetidos ya son una manifestación de enfermedad, ¿no? Muy bien, doctora. Bueno, la doctora Tapia continúa con nosotros, seguirá respondiendo sus consultas, pero ahora nos vamos con Aura, porque nos va a hablar sobre enfermedades del riñón. ¿Tiene alguna vinculación con la gota? Pues ahora nos lo va a decir Aura. Justamente, Fátima, doctora, hemos estado escuchando las preguntas y también las intervenciones que ha tenido la doctora, la especialista que te acompaña, Fátima, y he conversado también con el doctor que me acompaña el día de hoy. Pero antes vamos a hablar un poco justamente sobre los cálculos en el riñón y mencionarles que el MINSA determina que en los adultos entre los 20 y 35 años de edad son mucho más propensos a padecer de cálculos renales y muchas veces por un tema de alimentación y diversos factores, como por ejemplo la deshidratación y el consumo excesivo de alimentos altos en calcio y en ácido úrico. ¿Por qué? Porque esto contribuye precisamente a la aparición o el desarrollo de estas famosas piedras en los riñones. Además, podemos decir que aproximadamente el 12% de varones y el 6% de mujeres a nivel nacional, aquí en el Perú, padecen de este problema de salud. Y muchas veces, si es que ya hablamos de un deterioro en tema de los cálculos renales, podemos hablar de la enfermedad renal precisamente. Y esta produce un alto nivel de ácido úrico en la sangre y el ácido úrico alto pues puede provocar gota en algunas personas. Ahora, cambiando un poco la información y las fuentes de información, según la American Kidney Fund, que es una fundación de los Estados Unidos sin fines de lucro que lucha contra las enfermedades renales, pues menciona que
estas dos enfermedades o estas dos afecciones podrían estar relacionadas. Es más, 1 de cada 10 personas con insuficiencia renal crónica presentan gota y el porcentaje de personas con gota que tienen insuficiencia renal pues es aún mayor. Finalmente, con insuficiencia renal, una persona con insuficiencia renal que tiene una gota no controlada, lo que puede hacer es empeorar esta afección y finalmente desencadenar problemas mucho más severos. Ahora, para hablar un poco sobre estas dos enfermedades, qué relación existe, cómo podríamos prevenirlas o de pronto qué debemos de tener en alerta, estamos con el doctor Manuel Jiménez Mata, que es urólogo de Sisol Salud. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti ahora y gracias a todo el cuerpo médico. Bueno, usted ha escuchado un poco los comentarios que hemos tenido de parte del especialista que nos acompaña, algunas de las preguntas también. Sin embargo, ahora, en torno a lo que hemos hablado, ¿qué relación podría existir entre un paciente que tiene gota y un paciente que de pronto también puede tener complicaciones en los riñones? Bueno, la gota es la formación de cristales de ácido úrico. Y esa formación de cristales puede cubrir la vía urinaria, generar un taponamiento y generar a futuro una insuficiencia renal con un daño renal. Claro, y ahora, entonces, estas complicaciones que pueden traer consigo, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede si no se controlan de manera adecuada? ¿Podría desencadenar en algo mucho peor, en una diálisis de pronto? Claro, podría desencadenar en una insuficiencia renal. Básicamente en disminuir, al obstruir el flujo urinario, estos cristales dañan el porcentaje del funcionamiento del riñón. Y eso a futuro generaría que el riñón, entre comillas, se infarte y lo que se llama insuficiencia renal. Ahora hay que tener también algunas consideraciones para evitar que esto se desencadene, ¿correcto? Digamos, ¿qué medidas de prevención podemos tomar en cuenta? Y además también preguntarle, no podemos evitar siempre mencionar la pandemia, justamente esta ausencia de las personas a los centros de salud. De acuerdo a la institución en la que usted trabaja, ¿ha visto un incremento de pacientes con insuficiencia renal o algunos problemas crónicos o también los cálculos en el riñón? Claro, básicamente por el tema de la pandemia y el aislamiento, se ha visto un mayor número de sedentarismo entre las personas y eso genera una falta de actividad física, una poca hidratación, un consumo alto de sodio en la dieta y eso generaría mayor porcentaje de formación de estos cristales conocidos como cálculos renales que tienen diferentes componentes y estos al formarse a nivel de cualquier espacio de la vía urinaria genera un daño y eso una insuficiencia renal a un futuro si no es tratado a tiempo. Bien, ahora hablemos un poquito también de los tratamientos y de pronto también cómo esto altera, o sea, tener un tema de diálisis altera la calidad de vida de las personas, pero también tener las piedras en el riñón o una insuficiencia renal crónica definitivamente mella un poco en el estilo de vida. ¿Cómo ve usted a su paciente en torno a eso? Bueno, la insuficiencia renal no solamente es una enfermedad del paciente, sino también de toda la familia, porque esto conlleva a ir 3 veces por semana generalmente a un hospital para que se hagan el procedimiento de diálisis, que generalmente son unas 6 a 8 horas, que genera un agotamiento en el paciente, ¿no? Y alrededor de las personas que lo acompañan también. Y eso mella la calidad de vida, genera problemas de ansiedad, genera problemas inclusive en el estado emocional del mismo paciente, ¿no? Y bueno, el tema a nivel de los cálculos de las vías urinarias, básicamente lo que genera en los pacientes son dolor que puede generar de manera aguda, como decimos nosotros los médicos, de manera intempestiva y que son un motivo de consulta muy comunes a nivel de mi especialidad, que es la urología. Ahora, el Ministerio ha mencionado que la población vulnerable en cuestión de edad es entre 20 y 35 años. 20 es una persona muy, muy joven. ¿Por qué tendría que padecer precisamente de piedras en el riñón? Más allá de cuestiones de alimentación, ¿podría ser un tema hereditario? Bueno, una de las causas más frecuentes de los cálculos a nivel de las vías urinarias es el factor genético. Por ejemplo, acá en el Perú se ha visto que a nivel poblacional las personas del norte, básicamente Tumbes, Trujillo, Chiclayo, son más propensos genéticamente a la formación de los cálculos a nivel de las vías urinarias. ¿Y por qué en los jóvenes? Bueno, básicamente porque en esa edad es donde se genera la mayor consolidación de cristales a nivel de las vías urinarias, cosa que en un adulto ya mayor ya ese porcentaje disminuye. Bien, doctor, muchísimas gracias. Definitivamente podríamos seguir extendiéndonos en esta información. Sin embargo, le voy a pedir las medidas de prevención. Es importante. Me parece también que hay un tema de severidad
Correcto, entonces puedes tener piedras en el riñón que podrías eliminar fácilmente, pero hay otras que ya requieren ciertas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, invitar a las personas a ser precavidos es importante. Claro, dentro de las medidas preventivas es fundamental la hidratación, ¿no? Siempre uno a nivel del día a día como mínimo debe consumir 2 a 3 litros de agua al día. Otra medida de prevención es el bajo consumo de sal y sodio en la dieta y evitar las gaseosas generalmente, que es lo que la mayor porcentaje que genera cálculos a nivel de las vías urinarias. Y bueno, existen básicamente 3 tratamientos en nivel de las vías de los cálculos. El primer tratamiento es observación, cuando los cálculos son pequeños, menos de 3 milímetros, observación con hidratación. Cuando estos cálculos son un poco más grandes, entre 5 milímetros hasta inclusive 1 centímetro, siempre y cuando no genere obstrucción, se podría tratar la expulsión mediante la quimiólisis vía oral, con elementos como citrato de potasio, o una expulsión con los alfa-antagonistas, que son medicamentos que nosotros recetamos. Y si en caso son mayores, más grandes, de 1 centímetro, generan infecciones urinarias recurrentes con obstrucción de la vía urinaria, el tratamiento quirúrgico, que eso se tiene que individualizar el caso en cada tipo, en cada persona, en cada paciente. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, amigos de Cuerpo Médico, como lo dice Sara Busabat, y siempre lo repetiremos, la alimentación es la base de todo tipo de prevención en torno a la salud, y así evitamos ciertas afecciones que podrían ser mucho más complicadas a mediano y largo plazo. Bueno, nos ha acompañado en esta oportunidad el doctor Manuel Jiménez Mata, que es urólogo de CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima, siempre tratando de convocar a los mejores especialistas para brindar información acertada. Fátima, entiendo que las llamadas continúan, así que por favor sigamos desarrollando este tema tan interesante. Gracias, Saura. Efectivamente, doctor, usted me mencionaba que lo que nos ha presentado Aura con el doctor es algo que puede suceder con un enfermo de gota en los estados adelantados de la enfermedad. Es lo característico, ¿no?, de las complicaciones a mediano plazo y tardías de gota, ¿no?, que es la insuficiencia renal, la presencia de cálculos, ¿no?, problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, todo debe estar dirigido a la prevención y al tratamiento adecuado de esta enfermedad. Muy bien, vamos, doctora, con otra llamada. Magali está en Tingo María y también le tiene una consulta. Magali, buenas tardes, le escuchamos. Doctora, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Mi mamá, acá yo estoy en Tingo María, y acá en Tingo María pues no hay un reumatólogo, ¿no?, para que le pueda sacar los análisis. Mi mamá viene sufriendo ya casi 1 año y medio con el dolor de la rodilla. Entonces, ¿qué análisis yo podría sacarle para poder descartar que sea gota? Porque solamente cuando le ha puesto la ampolla de diclofenaco más metamizol, dexametasona, y cuando toma las pastillas de ibuprofeno le pasa el dolor, pero si toma, por decir, otro tipo de medicamentos, no le pasa el dolor, más bien le da más dolor. Entonces, he estado escuchando que usted ha recetado ibuprofeno, también ha hablado de ibuprofeno, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué análisis tengo que sacarle yo a ella para poder descartar si es el problema de gota el que tiene en su rodilla? Dolor en rodilla en mujer mayor, el primer diagnóstico no es gota, es descartar artrosis o otras patologías que se presentan en la rodilla con más frecuencia. Pero si se quiere descartar gota porque hay antecedentes en la familia de gota o las características que le hemos informado del dolor, que es agudo, que es brusco, que desaparece en 3 días y que no deja ninguna secuela, si no deja ninguna secuela, es decir, ninguna deformación, hay que hacerle análisis de ácido úrico, ¿no?, porque probablemente podría ser gota. Muy bien, doctora. Vamos con una pregunta ahora desde las redes sociales y gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Estamos tratando de responder todas sus comunicaciones. Carlos Bardales dice, buenas tardes, ¿la gota puede aparecer en otras partes del cuerpo fuera de las articulaciones? Bueno, puede aparecer, como les decía, los tofos, que son ninguna otra cosa que depósitos de ácido úrico cristalizado. Pueden aparecer hasta en la glotis, ¿no?, hasta en la laringe, en la oreja, en el párpado, ¿no? Pueden aparecer. Es muy distintivo del diagnóstico de gota un paciente con unos tremendos tofos en el párpado
y ahí se jalan a varios estudiantes de medicina. Por otro diagnóstico, Por otro diagnóstico, claro. Y es un tofo gotoso, ¿no? Muy bien, vamos con otra llamada. Ya está Javier en la línea telefónica. Javier, buenas tardes. La doctora Tapia lo escucha. Buenas tardes. ¿Quieres una consulta a la doctorita Yané? Doctorita, buenas tardes. Estoy hablando de ventanilla. Doctorita, yo siento un ardor en la mano izquierda, un dolor así, o sea, un dolor que no es fuertísimo, así suavecito, pero me arde, me duele. Es parte de la muñeca. Y no solamente ese, paulatinamente, temporádicamente, en los hombros, siento como si me quedaría sin brazo, y sin poder mover. Después reacciona, no sé cuál sería, me gustaría que usted me diga a dónde. Que examinarle el cuello, ¿ya? Porque si hay dolor en hombros y dolor en las manos, probablemente haya algún problemita en el cuello, de repente desgaste, que está comprimiendo las raíces nerviosas de los miembros superiores. ¿Y a qué médico debe acudir? Debe acudir a un médico general para que le pida una plaquita del cuello, previo examen físico, obviamente. Si es evidente el tema de la artrosis en el cuello, ya no es necesaria la plaquita y hay que darle pues medidas, un collarín, hacer ejercicios, terapia física, un relajante. Ahora, doctora, ¿la gota tiene cura? La gota tiene tratamiento, tiene control, ¿no? Un tratamiento de la fase aguda, es decir, cuando se me hinche el dedo, se me pone rojo, hay que darle antiinflamatorios, medicamentos para controlar la inflamación y el dolor. Un tratamiento también para mantenimiento, como les decía, bajar el ácido úrico, bajar los niveles de ácido úrico en sangre, como decía el doctor que me ha antecedido conversando de la litiasis renal, hay que bajar los niveles séricos del ácido úrico. Y también hay que contribuir a que no se cristalice más, es decir, evitar las bajas de temperatura, ¿no? O sea, la baja de temperatura crítica aumenta la cristalización. Entonces hay que abrigarse bien los pies, ¿no? Abrigarse bien las orejitas, el cuello, porque a veces ¿no? El cuello, todas esas partes. Muy bien, doctora. Vamos con otra pregunta y esta vez llega a través de las redes sociales y ya la tenemos en pantalla. Nos pregunta Ivana Ceja. Hace 3 meses mi esposo se hizo estudios porque le dolía el pie y le detectaron ácido úrico alto y no lo puede bajar. En otra revisión salió con triglicéridos y colesterol alto con prediabetes. ¿Cómo lo ayudo a bajar los niveles de esas afecciones? ¿Qué edad tiene el esposo? No nos ha dicho porque nos ha escrito a través de las redes sociales. Bueno, si es joven el esposo, hay que hacerle estudios de función renal, porque como ha dicho el doctor que nos ha antecedido, a veces pacientes que no está funcionando bien su riñón, no excreta bien el ácido úrico, ¿no? Entonces el ácido úrico se eleva en la sangre. Es decir, hay gota porque se produce mucho ácido úrico y hay gota porque no se elimina bien el ácido úrico. Entonces hay que evaluar bien el riñón del esposo. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con, creo ya, la última llamada por el tiempo. Eli, desde Pisco, buenas tardes. Aquí la doctora Tapia la escucha. Eli, ¿podría bajar el volumen del televisor, por favor? Sí, ya lo bajé. Gracias. Ahora sí, la doctora le escucha. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Una consultita, mire, yo ya hace un buen tiempo siento un dolor así como si tuviera fisurado el cúbito y el radio y la muñeca. Y hace unos 20 días el dolor se me extendió en la mano. Me eché una frotación, me vendé y me pasó. Pero hace 2 días ya el dolor se me extendió hasta los dedos, doctora. Y igual me vendé. Hasta ayer me dolió y hoy día no me ha dolido. Quisiera saber si eso es la gota, qué tratamiento podría tener. ¿Qué mano es? Doctora. ¿La derecha? ¿Su mano dominante? Sí, es la derecha, la mano derecha. Muy bien, Eli, muchas gracias. Mire, es muy frecuente en nosotras las mujeres que tenemos que hacer varias cositas en la casa y de repente por ahí también salimos fuera a trabajar y ganarnos la vida. La mano derecha y la muñeca derecha es la que más trabaja, ¿no? Que se comprima el nervio mediano que le da la función a la mano.
Y eso es causa de dolor, de sensación de pesadez de la mano, que conforme haya mucho trajín, se presenta con más intensidad, ¿no? Yo le aconsejaría que consulte con el médico general, que le hagan una evaluación, un examen físico muy sencillo de su mano para determinar si efectivamente hay compresión del nervio, ¿ya? Pero no parece ser gota, porque mujer y relativamente joven, la protección de la hormona femenina contra el ácido úrico es muy alta. Muy bien, doctora. De verdad un placer poder escucharla y conversar con usted. No sé si tiene recomendaciones finales sobre esta enfermedad. Miren, la gota es muy frecuente en nuestro país. No tenemos datos exactos de su incidencia, nos gustaría tenerlos, ¿no? Pero aproximadamente por la consulta que llevamos hay un 7% de pacientes varones que están en riesgo de tener gota. Más aún se eleva al 20% cuando tiene un familiar que ha tenido gota, ¿no? Y que es una enfermedad prevenible y es una enfermedad tratable, y sobre todo tener en cuenta las complicaciones tardías de esta enfermedad, los pacientes con psoriasis, con hipertensión o que toman antihipertensivos son los que se deben cuidar más. Muy bien, doctora, un placer haber conversado con usted y nos acompañó Fátima. la doctora Janet Tapia, Nos reumatóloga. invitamos al Hospital Carrión. Claro que sí, donde tienen a muchos especialistas y mucha tecnología para ayudarnos. Ya lo saben, el Hospital Daniel Alcides Carrión nos espera. Nosotros tenemos que ir a una pausa, regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico. Estamos ya aquí en la parte final de Cuerpo Médico. Agradecerles a todos ustedes por estar siempre con nosotros y qué interesante ver que la gota tiene esta relación también con enfermedades de riñón, que lo has visto con el especialista. Sí, por supuesto, pues que en realidad, Fátima, nuevamente nos vamos hacia el ámbito de la alimentación. Una cosa lleva a la otra y bueno, definitivamente pues las enfermedades renales están bastante presentes aquí a nivel nacional y se debe un poco a la cultura alimenticia que manejamos nosotros, pero es totalmente prevenible. Bueno, dentro de un cuidado y prevención pues podemos evitar estas enfermedades. Bueno, y además yo estoy feliz porque Sara nos ha dicho que nos podemos comer 14 aceitunas, y a mí me encanta, así que 14 aceitunas es lo que... Pero hagamos un poquito de hincapié en lo que menciona Sara. Si están en un plan de alimentación, de bajar un poco, reducir el peso de manera saludable y estable, 6 aceitunas. Ya si estás ahí dentro de tu peso y realizas una actividad diaria adecuada, ya pues entre 12 y 14, ¿no? Porque son tan ricas. Sí, a mí me encanta. Y pero mi madre conserva las aceitunas con aceite de oliva. Claro, hierbas. Unas especias. Es extraordinario. Es extraordinario. Realmente. Bueno, yo también hago así como para el pan con un poquito de ajo, mayonesa y también queda muy bien para acompañar unas tostaditas. Buenísimo, de verdad. Bueno, Fátima, y en realidad... ¿de qué vamos a hablar mañana? Bueno, mañana los invitamos a todos a que estén como siempre atentos porque nos han pedido mucho ese tema y es sobre la tiroides. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? ¿Cuál es el diagnóstico? Y vamos a tener a los mejores especialistas para que ustedes tengan esas respuestas. Fátima, pero ¿sabías de que la tiroides o los temas hormonales en todo esto pues están relacionados a los ovarios poliquísticos? Sí, bueno, hay mucho para hablar mañana, hay mucho para hablar. Así también. Que, ya lo saben, mañana los esperamos a las 3 de la tarde, como siempre, porque son parte fundamental de Cuerpo Médico. Nos tenemos que ir, Aura, y tú también nos tendrás información importante. Por supuesto, como te mencionaba, y siempre hay enfermedades que se relacionan unas con otras y podemos desarrollar muchísimo más. Ovarios poliquísticos vamos a desarrollar mañana en el segmento pequeñito del segundo especialista. Muy bien, muy bien. Nos tenemos que despedir. Gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 3 de la tarde. Chao.